Muy buenos días de nuevo, hermanas, a las que están aquí y también las que están escuchando esta grabación. Que Dios les bendiga. Estamos en la última lección de la obra del Salvador. Gracias, como siempre, por su fidelidad en los estudios. Y si tienen cualquier pregunta acerca del proyecto final o sobre el curso, me avisan nomás, especialmente las que están escuchando la grabación, que se sienten libres a comunicar conmigo por WhatsApp, cualquier pregunta. Y gracias ya a todas que han entregado su proyecto final, qué bendición. Pero hay tiempo todavía. Si no han terminado el proyecto final, tienen hasta el 28 de febrero para hacerlo. Bueno, hoy día en la palabra de Dios tenemos noticias increíbles que Jesús ha vencido a la muerte y su resurrección nos da la certeza de que la paga por el pecado fue completamente aceptada por Dios. Y qué gran consuelo, ¿cierto? Qué gran consuelo tenemos en nuestro Señor resucitado. Nos garantiza que así como Él vive, nosotros también viviremos. Hoy día, hermanas, veremos la resurrección de Jesucristo. Gloria a Él. Y empezamos como siempre en oración. Oro primero las palabras de Salmo 19:14 que dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. Señor Jesucristo, qué maravillosa noticia, amado Jesús, que estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te podrían tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Y te pido que me ayudas a confiar que tú me levantarás de entre los muertos también a mí en el último día. Dios, bendice a estas hermanas que están aquí conmigo. Bendiga esta lección de hoy día y darnos esta oportunidad de escuchar de tu palabra y entender que tú eres paz para nosotros. En tu nombre oremos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos con la lección de hoy día. Estamos en lección 8. Jesús se levanta de entre los muertos. Vamos a empezar como siempre con las 4C y somos un grupo pequeño hoy día, entonces les invito a comunicar, a participar como deseen en el chat o con micrófonos abiertos. Aquí la Sofía está entrando, gracias a Dios. Empezamos, tengo una captar para ustedes. La captar es: ¿qué querían lograr los fariseos a pedir que Pilato cerrara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? ¿Qué querían lograr los fariseos con eso? Sabemos en Mateo 27, hermanas, que los fariseos llegaron a Pilato para pedir que colocaron una guardia enfrente del sepulcro. Dice en Mateo 27 que los fariseos se reunieron ante de Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando aún vivía Jesús, que él dijo que después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar al sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó de entre de los muertos. Entonces Pilato les dijo: allí tienen una guardia, vayan y aseguren al sepulcro como sepan hacerlo. Entonces, hermanas, ¿qué querían lograr los fariseos pidiendo una guardia enfrente del sepulcro? ¿Qué querían lograr? ¿Qué opinan ustedes? Jesús ya estaba muerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué querían lograr con una guardia enfrente del sepulcro? Querían lograr tal vez mantener el cuerpo allí, que no fuera quitado como ellos lo decían, porque de cierta manera ellos temían a lo que Jesús había dicho.
temían que sucediera como él había dicho. Entonces yo creo que por eso hicieron todo esto para que nadie pudiera sacar el cuerpo de Jesús, porque ellos vieron cuando el cuerpo fue llevado allí, ¿cierto? Claro, sí, claro. Sí, es tan interesante, ¿cierto? Como todavía tienen miedo de Jesús, la verdad, sabían, ellos saben que él comentaba que va a resucitar. Es interesante como ya saben y desean hacer todo lo posible para pararle, ¿cierto? Para parar esta misión de Jesús y los discípulos y del Evangelio. Sofía, adelante, hermana. Buenos días. Y muchas gracias. Buenos días, mi estimada profesora. Con respecto a eso, estoy de acuerdo con la hermana. Lo que pasa es que los fariseos siempre tuvieron celos y envidia, y yo, al ver también las manifestaciones en la cruz, ellos tal vez trataban de impedir que la gente creyera que iba a resucitar, y por eso que ellos pusieron la piedra, pusieron soldados como para testificar, y sin embargo esos mismos soldados después testificaron, aunque los sobornaron, pero sabían que algo maravilloso había pasado, porque al sacar la piedra, el Señor resucitó y demostró que era verdad que el unigénito y que venció a la muerte. Eso sería, profesora. Gracias, Sofía, muchas gracias. Sí, amén. Sí, ¿qué querían lograr los fariseos con todo esto? Bueno, los temores de los enemigos de Jesús eran muy fuertes, ¿cierto? Tenían miedo de Jesús. Y eso nos da a entender simplemente que no podían olvidar a Jesús, ya que estaba muerto y sepultado, todavía no podrían olvidar de él. Y estaban obsesionados con el hombre que odiaron, ¿cierto? Y a sellar la piedra y poner una guardia, los principales sacerdotes hicieron todo lo que pudieron para hacer el ridículo del domingo de Pascua. Trataron de evitar por todos los medios de la posibilidad de que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo. De modo que cuando fue evidente para todos que la tumba estaba vacía, los principales sacerdotes sobornaron a los guardias para que dijeron, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Hermanas, qué increíble, ¿cierto? Que hasta que la tumba estaba vacía, todavía pensaron o dijeron que los discípulos robaron el cuerpo. Pero sabemos que al fin se ven un poco, bueno, no se ven bien, ¿cierto? Porque tomaron precauciones extras y aún así no pudieron parar la resurrección de Jesús y los planes de Dios. Y hasta la presencia de los soldados ayudó en comprobar que no era un robo, ¿cierto? Es aún más evidencia para nosotros que era un milagro la resurrección y que no era posible que los discípulos robaran el cuerpo de Cristo. Sucedió algo extraordinario en el sepulcro. Y ahora vamos a ver esta historia. Tenemos la gran bendición de que hoy día la Fátima va a compartir la historia con nosotros. Muchas gracias, hermana Fátima. Adelante. Sí, hermana. Hermana, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho, ¿Aló? hermana. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí. Hermana, muy buenos días. Bueno, voy a compartir la resurrección de Jesús. Dice que era el día domingo ya, entonces una mujer, las mujeres fueron con las esencias aromáticas al sepulcro. Entonces se encontraron que el sepulcro estaba abierto, entonces ellos fueron corriendo a ver quién sabía. Ellas pensaban que Jesús se lo habían robado, que no estaba en el lugar. Entonces ellas fueron corriendo y cuando vieron, nomás estaban los lienzos y vieron a dos hombres con las vestiduras resplandecientes que les dijo, y ellas tuvieron temor de verle a la cara, entonces agacharon la mirada y él les dijo, ¿por qué buscan entre
entre los muertos al que vive. Entonces ellas fueron a carrera y fueron a la casa de los 11 discípulos a contarle lo que había sucedido. Entonces le dijo, los 11 discípulos, entonces ellos llegaron y los llamaron y ellos no creyeron, y que llegó María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y otras mujeres, y los discípulos incrédulos, ellos no creyeron, pero Pedro fue a carrera al sepulcro. Cuando llegó, vio que estaban solo las vendas. Entonces él se maravilló y se regresó a casa. Y el mismo día domingo por la noche llegó Jesús. Y le saludó, llegó Jesús, lo saludó y le dijo, le dijo, lo saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes, les dijo. Entonces ellos se alegraron de ver a Jesús. Y Jesús les dijo, miren mis manos y mi costado. Y los discípulos se alegraron grandemente de ver a Jesús. Entonces, pero en aquel día no estaba Tomás. Y Tomás le dijo, yo para creer que Jesús ha resucitado tengo que ver las heridas en sus manos, de los clavos y el costado, tengo que meter mis dedos en el costado. Entonces ellos le dijeron, y después de una semana llegó Jesús de nuevo. La puerta estaba cerrada porque ellos tenían temor a los judíos, que los atacara, y tenían temor. Entonces la puerta estaba cerrada y Jesús entró y le dijo, la paz sea con todos ustedes. Entonces ahí vino Tomás y se le acercó a Jesús y Jesús le dijo, mira mis manos, mira mis manos, mete tu mano en mi costado, le dijo, mete tu mano en mi costado. Y entonces ahí Tomás creyó que era Jesús y le dijo, oh Señor y Dios mío, oh Señor y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, porque me ves, has creído. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, y ahí Jesús también le dijo, ahí, bienaventurados los que no me ven y han creído. Los que no me ven y creen. Bienaventurados los que no me ven y creen. Amén. Amén. Muchas, muchas gracias, hermana Fátima, por contar la historia para nosotros. Qué historia tan increíble, ¿cierto? Me hace pensar bueno, 2 veces en la historia de hoy día Jesús dijo, no, quizás era 3, debería revisarlo, pero Jesús dijo, paz sea con ustedes. Y me hace pensar una vez cuando estaba viajando, bueno, cuando viajo, siempre intento visitar iglesias. Si hay iglesias abiertas, entro nomás, porque deseo conocer, ver lo que está y todo. Y una vez entré en una iglesia mientras estaban en el culto, en la misa, y el pastor estaba terminando el culto y él estaba comentando en ese momento, estaba diciendo que la paz del Señor sea alcanzable para ustedes. Y yo estaba como impactada tanto, porque qué grave esas palabras, que la paz del Señor sea alcanzable. Eso no. Jesús dijo, paz sea con ustedes. Ya tenemos, Jesús, ya tenemos esta paz. No es nada que tenemos que alcanzar, ¿cierto? Paz sea con ustedes. Y eso es la noticia grande de la resurrección, que tenemos paz. ¿Por qué? Por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, hoy día deseo conversar un poco más con ustedes acerca de esta paz que tenemos, acerca de qué significa de verdad la resurrección para nosotros hoy en día. Entonces, ahora hemos escuchado a la Fátima y podemos avanzar compartiendo algunos de los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes, hermanas, de esta historia? Les invito a escribirlos en el chat o comentarlo con mano arriba.
¿Quiénes son los personajes? Ayúdame, por favor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, Dania. Bueno, las mujeres, María Magdalena, María, Madre de Jacobo, Juana, los dos ángeles, los discípulos que estaban, no sé si no me equivoco, no estaba Tomás, ¿cierto? Jesucristo. Perfecto. Miriam también escribió en el chat Jesús, las mujeres, soldados, fariseos, muy bien. Algunos dicen al Espíritu Santo, como Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. Jesús resucitado, Pedro. A mí me encanta leer los nombres de las mujeres que estaban allí. Qué increíble la historia de la resurrección y que las mujeres eran las primeras testigos de Jesús resucitado. Para mí es hermoso, muy hermoso. María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo, otras, hermoso. Gracias, Daniela, y gracias, Miriam, por sus comentarios. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles objetos salen de la lectura de la Biblia de esta historia, hermanas? Objetos son cosas, a veces son lugares. Miriam, adelante. La tumba, los perfumes que llevaron las mujeres, las vendas de Jesús, Sí. la casa donde estaban, y así no me acuerdo. Sí, la casa. Eso no tengo en mi lista, pero sí, porque estaban en la casa los discípulos. Bien, gracias. Sí. Daniela, ¿algo más? Sí, bueno, yo tengo las especias aromáticas, las vestiduras, la tierra, los lienzos, también tengo las puertas, las manos, el costado, los clavos, los dedos. Los Eso tengo. dedos, sí, porque dijo un momento que colocó sus dedos, sí, cierto, en el costado de Jesús. Las puertas cerradas, tienes razón, las puertas también. Muy bien, hermanas, gracias. ¿Dónde estamos? Bueno, en el principio, en la primera historia, estamos en el sepulcro de Jesús, ¿cierto? Muy cerca a Jerusalén. Y en la segunda historia, estamos en el lugar donde estaban reunidos los discípulos, a puerta cerrada, ¿cierto? Una casa. Imaginamos que están en Jerusalén, en una casa con la puerta cerrada. ¿Cuándo ocurrió? Estamos en domingo, ¿cierto? Porque Jesucristo murió el Viernes Santo, descansó todos el sábado y el domingo de la mañana resucitó Jesús. Entonces estamos en el domingo que nosotros llamamos hoy día domingo de la Pascua de Resurrección, ¿cierto? Hermanas, ¿cuál es el problema que primero podemos encontrar en esta historia? ¿Y se resuelve este problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos un problema? Y si es así, ¿se resuelve? Sofía, adelante, hermana. Sí. El problema era de los fariseos que querían impedir a toda costa que se cumpliera la palabra de la resurrección del Señor. Y ellos le pagaron a los soldados, pusieron una piedra, pusieron un sello, como para dar a entender de que de ahí Jesús no iba a salir, a pesar de que muchos estaban seguros que sí. Entonces, el problema era la incredulidad de ellos, que no querían aceptar el milagro que Dios había dicho que iba a suceder, y todo lo que ellos hicieron para tratar de impedirlo. Pero el Señor es todopoderoso y Él lo hizo igual, Él resucitó y venció a la muerte y nos dio la victoria. Eso sería, es como lo que se podía aplicar en este tiempo,
que mucha gente como que quiere negar la resurrección, pero nosotros tenemos esa certeza, esa confianza, saber, esa seguridad de que Jesús efectivamente resucitó y que está vivo intercediendo por nosotros, aunque muchos otros no lo crean. Esa sería mi colaboración, profesora. Gracias. Sí, gracias, Sofía. Sí, es así. Tristemente es así hoy en día, ¿cierto? Muchos desean negar el regalo, la verdad de Cristo. Es triste, es muy triste. Y sí o sí es un problema que encontramos aquí. Dania, adelante. Bueno, yo pude observar de la historia de Juan que existe el problema del temor de los discípulos y la incredulidad de Tomás. El primero se resuelve, ya que los discípulos son llenos del Espíritu Santo y ellos tienen poder para llevar el Evangelio a las naciones después y dejar de esconderse, ¿cierto? Y lo de Tomás también se resuelve, ya que Jesús mismo se aparece para que Tomás disipe sus dudas. Sí, Eso, sí. hermana. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, los discípulos sí o sí tenían mucho miedo. Imagínense, los discípulos habían abandonado al Señor. Recuerden que se fueron corriendo al Viernes Santo. Y cuando Jesús estaba crucificado, el único discípulo que estaba allí era Juan. Juan con las mujeres. El resto, no. Entonces, los discípulos tenían miedo y podemos imaginar su nivel de miedo. Quizás tenían miedo de los fariseos, quizás tenían miedo de qué van a hacer con sus vidas, que ahora Cristo no está. Quizás tenían miedo de Dios porque sabían que habían abandonado a Dios, al Señor. Entonces, no puedo imaginar su, su consuelo cuando llegó Jesús vivo, resucitado. No puedo imaginar Pedro corriendo a la tumba. Pues sí, es así, ¿dónde está? Los otros no creyeron, pero Pedro y otros discípulos fueron corriendo. Con este miedo tenían tanta ansiedad para recibir la paz, ¿cierto? ¿Se resuelven los problemas? Sí, Jesús resucita de entre los muertos, ¿cierto? Aparecen muchos testigos. Dios cumplió con su plan. Dios cumplió con su plan. Gracias, hermanas. Ahora vamos a aplicar esta historia a nosotros, ¿ok? Entonces, sabemos que el tema de la historia es que antes del sepulcro abierto y vacío, dos ángeles dijeron a las mujeres que Jesús se levantó de entre de los muertos. El tema número 1, hermanas, es Jesús resucitado. Y en la segunda historia, Jesús mismo se les aparece a los discípulos y les da la paz. Ahí estamos. Jesús es resucitado y Jesús da a sus discípulos la paz. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Primero pensamos en los pecados, en la ley. ¿Qué pecado podemos ver en estas historias y confesar en nuestras vidas personales, hermanas? O en el mundo que está a nuestro lado, ¿cierto? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia? Sofía ya mencionó una, ¿cierto? Estaba hablando del pecado antes de cuando personas negan a Cristo, que no deseen creer en la resurrección. Sí, sí o sí es un pecado que vemos en esta historia y también en el mundo y a veces en nuestras vidas. ¿Qué más? Mónica, adelante, hermana. Buenos días, hermanita, bendiciones. Bendiciones. El otro pecado que yo veo es la falta de creer en el Señor, que muchas veces si no vemos los milagros no creemos. Y en esta historia Él nos está recalcando eso, bienaventurado aquel que cree en Él sin haberle visto, como somos nosotros los privilegiados, los cristianos, que hemos Sí. creído sin haber visto al Señor. Amén. 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 Y nosotros, bueno, no estamos en esta sala con los discípulos, pero tenemos la historia completa aquí en la Biblia, ¿cierto? Podemos decir que tenemos más información que los discípulos en ese momento acerca del plan de Dios y de la salvación que tenemos. Y todavía con todo a mano a nosotros, todavía es tan fácil no creer.
¿cierto? De no creer. Sí, gracias, Mónica. ¿Alguien más? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? Dania, adelante, hermana. Yo tengo anotada bueno, lo que decían las hermanas, la incredulidad, la falta de fe, porque la fe, la certeza de, o sea, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? La falta de valentía también para llevar el evangelio muchas veces. Y eso, hermana, lo que puedo aportar. Sí, sí, gracias. Sí, de mi parte estoy pensando en las mujeres y los discípulos como dudaron, en algunas instancias dudaron las buenas noticias acerca de la salvación, ¿cierto? Y yo sé que Jesús ha resucitado, yo sé que Jesús vive, pero todavía en mi día, en mi vida diaria, puedo dudar de que Él de verdad está viva en mi vida, que no debería tener miedo, porque Él está en control. Él ha resucitado, ya tengo la victoria. Pero a veces, como las mujeres y los discípulos, caigo en la miedo, o en dudar, o en la falta de confianza. Y gracias a Dios, como Él acercó a ellos para mostrar quién es, también Jesús acerca a nosotros, ¿cierto? Por la palabra, por la iglesia, por cristianos, por clases como esta. Jesús nos acerca a nosotros para recordarnos de quién es y de la salvación que ya tenemos. Hermanas, ¿en qué versos y palabras podemos ver el amor de Dios en estas historias y también para nuestras vidas? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios, la gracia? Miriam, adelante. Yo creo donde Tomás no cree que Jesús y dice todo, que si yo no lo veo y todo, Jesús podría haber dicho, bueno, no cree, listo. ¡Claro! Sí. Vuelve de nuevo y le dice, mira, acá está, ve, toca, y esto y lo otro. Ahí yo veo que muchas veces nosotros nos vamos y todo, bueno, qué sé yo, y Dios vuelve y nos llama con esos lazos de amor de nuevo, ¿viste? Ahí es donde yo veo, porque lo explico a mi vida siempre, Sí, ahí es donde yo veo. sí. Que tú siempre vuelves y te muestras, sí, con su misericordia, todo. Ahí veo yo el amor. Sí. Amén, amén. Soy Tomás tantas veces en mi vida y Jesús con su gran misericordia nos acerca, nos recuerde de quién es. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué versos y palabras? ¿En qué versos y palabras podemos ver el amor de Dios? ¿Daniel? ¿O no sé, Bueno, es en la la mano de historia de antes? no, es de ahora. Ok. Adelante. En la historia de Lucas, a mí unas palabras que me impactan, Bien. de hecho yo las compartí para el tiempo de la Pascua, es el versículo 5 y 6 en la parte que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La verdad es que yo encuentro que ahí se muestra, pero absolutamente el amor del Señor con la resurrección de Jesucristo, que es lo que su muerte y resurrección es el evangelio completo, ¿cierto? Es lo que le da significado a nuestras vidas, es lo que nos inspira a seguir adelante y de verdad es una forma tremenda de quitar temor, de dar paz, de no sé, un montón tiene tanto significado estas palabras. Yo encuentro que ahí se muestra mucho el amor del Señor y bueno, y yo tengo anotadas otras cosas que dicen Jesús se aparece a los discípulos para ayudarle a seguir adelante. Mi paz les doy, ¿cierto? O sea, paz sea a vosotros. Les da su paz.
les da señales confirmando sus palabras, porque él antes ya había dicho, y como los discípulos no creían, él se les aparece para confirmar que todo lo que él ha dicho es real. Les visita y además les comprende, porque como Tomás no creyó, los discípulos no creyeron, él con tanto amor se les aparece y le dice, mete tu mano, bueno, es tan, ahora en todos lados yo veo la verdad. Amén. Amén. Gracias, Tania. Fátima, ¿deseas compartir algo? Disculpa, vi el micrófono abierto antes. Sí, hermana, era de La Paz, que le dijo, mi paz les dejo. O sea, le dijo en el versículo 21, les dijo entonces otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, con la resurrección de Jesús vemos que nos dio la paz y porque también de saber que somos salvos gracias a ese amor por morir en la cruz por nosotros y perdonarnos todos nuestros pecados y ese inmenso amor que tiene por la humanidad después de que somos pecadores, murió por nosotros. Entonces ahí veo es el amor de Dios que tiene para con nosotros. Amén. Amén. Sí, Jesús no rechaza a los suyos, a pesar de que ellos lo habían abandonado y negado, como un ejemplo de Pedro. Les da paz y les da su Espíritu Santo. Y a nosotros también nos muestra este mismo amor, ¿cierto? Somos sus seguidores pecaminosas, defectuosas, pero no nos rechaza, nos da la paz y nos da su Espíritu Santo por medio de su palabra, por medio de los sacramentos. Entonces, esta paz es para todos los discípulos en este momento y también para nosotros, sus discípulas hoy en día, ¿cierto? Y eso es el amor increíble, que Cristo no rechaza a los suyos, nunca nos van a rechazar. Y tenemos esta confianza en su fidelidad siempre. Y por eso tenemos paz. No tenemos paz porque yo, Elis, soy perfecto, porque yo, Elis, no. Tengo paz porque Cristo existe. Tengo paz porque Él está. Y si Cristo existe, y yo sé que Él, tengo paz. Porque es mi Señor, es mi Salvador, es la vida. Hermanas, número 4, vamos a practicar más adelante. Entonces, vamos a saltar esta pregunta porque vamos a practicarlo más adelante en este curso, en esta lección, disculpa. Ahora deseo ver con ustedes algunos puntitos acerca de la importancia de la resurrección. ¿Okay? Deseamos conversar un poquito de la importancia de la resurrección para nosotros. Bueno, punto número 1 es que la resurrección prueba que Jesús es verdadero Dios. Okay. Punto número 1, la resurrección demuestra que Jesús es verdadero Dios. Dios dijo que iba a resucitar. En muchas partes de los evangelios, Jesús dijo que iba a resucitar y hizo lo que dijo. Tristemente, hay líderes religiosos que les han dicho a sus seguidores que estarán en contacto con ellos después de morir, pero nadie ha oído de ellos aún. Y sabemos que eran falsos y fraudulentos. Pero Jesús resucitó, ¿cierto? Tenemos muchos testimonios de un montón de gente en la Biblia acerca de su resurrección. Jesús no es falso. Demostró con su resurrección que en realidad es el verdadero Dios. Punto número 2 es que su resurrección nos muestra que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz para pagar los pecados del mundo. Y cuando Jesús resucitó, nos demuestra que Dios aceptó su pago.
La resurrección de Jesús prueba que Dios aceptó el pecado de Jesús en la cruz y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Pablo dice en Romanos que Jesús resucitó para nuestra justificación. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de nosotros no es útil, ¿cierto? La fe no sirve sin un Dios resucitado, pero Jesús resucitó. Entonces la fe es real, eres real. La resurrección de Jesús fue la gran absolución divina del mundo. Y Dios le anunció al mundo entero con su resurrección que estamos perdonados por causa de Jesús. Entonces, con su resurrección, declaró que la misión de Dios estaba cumplida, estamos perdonados, estamos perdonados. Y la última, hermanas, punto número 3, la resurrección de Cristo nos demuestra que nosotros también resucitaremos. Nosotros también vamos a resucitar. La idea de la resurrección física es una locura para algunas personas, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar nosotros? Bueno, lo sabemos porque Jesús resucitó, ¿cierto? Jesús resucitó y somos conectados a su resurrección y sabemos que Él tiene poder sobre la muerte y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Juan 11. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Jesús dijo en Juan 14. Pablo también escribió, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En muchas partes de la Biblia, hermanas, tenemos evidencia de que nosotros también vamos a resucitar. ¿Por qué? ¿Me escuchan, hermanas? ¿Aló? ¿Me escuchan? Disculpe, hermanas, perdí mi señal. ¿Me escuchan? Sí se escucha. ¡Ay, Sí, qué se escucha. bien! Lo siento, perdí mi señal. Lo siento mucho. Gracias por la paciencia. Estaba aquí, ¿cierto? ¿Ustedes escucharon la parte 3 o no? Sí. Sí, Ok. hermana. Ay, gracias por apoyarme en eso. Dame un momento, quiero ver, ya todavía está grabando, perfecto, gracias por la paciencia. Ok, también Patricia está entrando. Voy a organizar la vida, luego vamos a seguir. Ok, listo. Entonces, hermanas, con eso tenemos los 3 puntos claves de la importancia de la resurrección. ¿Algunos comentarios, dudas o preguntas, hermanas, acerca de esos 3 puntos? Están claros. Gracias, está claro, espero. Súper bien. También, hermanas, ustedes siempre pueden utilizar 1 Corintios 13 cuando deseen conversar más de la importancia de la resurrección. En 1 Corintios 15, tenemos un capítulo sobre la resurrección de Cristo. Y es increíble este capítulo para demostrar a nosotros y también a otros la importancia y qué significa esta resurrección para nosotros. Voy a mostrar a ustedes algunas notitas acerca de la importancia de 1 Corintios 15. Por ejemplo, en versículos 4 a 8, habla de los muchos testigos de la resurrección, que nos muestra que no es un mito.
En esta parte habla de cómo Cristo apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo y también apareció a Pablo, ¿cierto? En una visión. Entonces, 1 Corintios 15 nos muestra muchos testigos de la resurrección. También en 1 Corintios 15, versículos 12 a 19, Pablo habla de la vida sin Cristo. Dice, qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. La verdad, ¿cierto? Qué triste y vacía la vida sin Cristo. Pero luego Pablo habla de la verdad, de que Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Entonces su resurrección nos da vida. También en versículos 35 hasta 50, Pablo habla de la resurrección de nosotros, como Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección, que nosotros también vamos a resucitar. Y al final de 1 Corintios 15, en versículos 53 hasta 58, habla de la resurrección de Cristo y cómo nos demuestra que la muerte no nos puede vencer, cómo la resurrección nos llena de agradecimiento y la resurrección nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo y creyendo. También nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. La obra del Señor es vida y consumado es. Entonces, hermanas, todo eso para decir, si ustedes desean estudiar un poco más de la resurrección y si desean ver respuestas de Dios, de las Escrituras, 1 Corintios 15 es donde bueno, hay otras partes también, pero 1 Corintios 15 es un capítulo de la Biblia hermosa que nos muestra qué significa la resurrección para nosotros. Bueno, hermanas, con eso, y como esta es la última clase de este curso, deseo tomar un momento para aplicar la obra del Salvador a nuestras vidas. Entonces, hemos estudiado la obra del Salvador. Hemos estudiado 8 historias bíblicas de la Semana Santa y algunos un poco antes de Jesús y cómo Él con su vida y su muerte y su resurrección hizo la obra de salvarnos. Entonces, ahora deseo que ustedes piensen un poquito de eso. Ahora, después de participar en este curso, la obra, es decir, después de pensar en todo lo que hemos visto de la Biblia, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros a poner en práctica? Entonces, lo que deseo hacer, y espero que mi internet está fuerte ahora, deseo colocar a ustedes en grupos pequeños para la última vez de este curso, para que puedan compartir unos a otros qué han aprendido de la obra del Salvador y qué van a pedir que Dios obre en ustedes después de este curso. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer los grupitos. Dame un momento. Y disculpa, si el internet está mal, todavía pueden entrar de nuevo por el enlace en el WhatsApp de este Zoom. Aquí tenemos 3 grupitos. Perfecto. Dania, estás con la hermana Fátima. Miriam, estás con Mónica. Mercedes, estás con Sofía. Y Patricia, su internet no está buena, entonces voy a hablar con ella yo misma. Ya. Que Dios bendiga sus conversaciones, hermanas. Recuérdense a conversar de qué van a pedir ahora que Dios obre en ustedes. Pueden reflexionar en todo lo que ha hecho Dios para nosotros, ¿cierto? Adelante, hermanas.
resumiendo la grabación. Lo siento, hermanos que están escuchando la grabación. Olvidé empezarlo de nuevo. Hemos conversado un poquito de qué es Academia Cristo. Hemos conversado un poquito de si desean formar un grupo y estar en un programa de grupo sembrador de Academia Cristo. Pueden avisarme nomás si estoy aquí para apoyar a ustedes. Y estamos hablando de otras oportunidades de estudiar en febrero. Y justo ahora estaba hablando del proyecto final. Les invito a todas a hacer el proyecto final. Tienen hasta el final de febrero para hacerlo. Si necesitan más tiempo, me avisas nomás. Algunos de ustedes ya han entregado el proyecto final. ¡Qué bendición! Otros han preguntado, no sé, han buscado ayuda por forma de WhatsApp. Entonces, yo creo que estamos todo bien. Pero si todavía necesitas ayuda con su proyecto final, estoy aquí. Avísame por WhatsApp nomás si estamos en contacto y te puedo ayudar con todo, con mucho gusto. Bueno, hermanas, terminamos con la bendición. Recibe la palabra del Señor, recibe la bendición del Señor, hermanas. El Señor les bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. La paz sea con ustedes. Amén. Amén, hermanas. Una Amén. bendición estar con Amén, mi ustedes. Un hermana. abrazo muy grande. Chao, chao, hermanas. Estamos en contacto por WhatsApp. Muchas Chao. gracias por todo. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.